Lo fundamental ante esta situación que estamos viviendo con los hermanos indígenas Yucpa en las puertas pues, de la sede del TCJ, en la capital, como ellos mismos lo dicen, lo testimonian en las intervenciones que han sido recogidas allá en Caracas y que han sido divulgadas a través de diversos canales por vía electrónica y en internet, etcétera. Lo que está evidenciando esta situación es que hay una necesidad, una urgencia de que las voces indígenas sean escuchadas por el Estado, que históricamente no ha escuchado a los indígenas y que no tiene, lo estamos viendo, lo estamos viviendo, lo estamos presenciando, no tiene mecanismos de diálogo con los indígenas, mecanismos de diálogo con la diversidad profunda, con la diversidad de adeveras. El Estado nacional y el Estado histórico nunca ha creado los mecanismos institucionales, los mecanismos que permitan una sensibilidad para dialogar de manera franca, de manera fresca, de manera profunda con los indígenas, con los pueblos indígenas. El Estado Nacional creció en contra de la diversidad. Históricamente, nosotros heredamos un Estado europeo, un Estado discriminador, un Estado excluyente, ese Estado que nació tras la derrota del proyecto bolivariano en 1830 y que se consolidó con las primeras constituciones republicanas. Ese Estado en esencia es un Estado racista, es un Estado excluyente, es un Estado que no conoce, no soporta la diversidad. Nosotros, a partir del año 1999, cuando dimos nacimiento, los venezolanos, a una constitución que acepta la diversidad, que la promueve, que la protege, que está, digamos, en su espíritu la diversidad y la pluralidad, hoy nos encontramos ante esta situación de sordera institucional, de sordera estatal, de una suerte de ostracismo del Estado ante las voces, ante los reclamos indígenas. El problema de fondo acá no es solo el reclamo de justicia, ¿ves? Porque la justicia que se pudiera reclamar es la justicia blanca, la justicia de los guatías. Esa no es la justicia que están reclamando nuestros hermanos indígenas y no es la que nosotros, digamos, los guatías, los de este lado, vamos a estar reclamando, porque de eso no es el problema. El problema es que la justicia, el concepto, la dimensión de justicia, que en todo caso ahora sí estamos reclamando, es una que logre entreverar, que logre enlazar los hondos reclamos indígenas con la sed de justicia de los pueblos que primero se dan una constitución, tratan de pasar, de vencer la institucionalidad burguesa y sobre esas ruinas, sobre la destrucción del Estado y la justicia burguesa, construir una justicia que permita materializar esa diversidad, que permita hacerla visible. No es solamente reclamar la justicia blanca, la justicia guatía, la justicia criolla, no es ese el punto. El punto, lo que en verdad, lo que pienso, pues lo que en el fondo estamos reclamando es que la justicia rompa sus propios esquemas, que se aproxime a ese diálogo multicultural, pluriétnico, que exprese la posibilidad en un futuro próximo de un Estado plurinacional. Esa constitución debe avanzar, nuestra constitución pues debe avanzar hacia esa situación de Estado plurinacional, un Estado que acoge las voces diversas de sus poblaciones indígenas, de todos los pueblos que habitan en el territorio nacional. Entonces ya no sería un territorio nacional, sino un territorio plurinacional. Lo que nos asombra, lo que nos preocupa es la persistente sordera, la incapacidad del Estado y de sus voceros de plantear de manera franca, de manera directa, las causas de por qué se sigue con una situación que desafía la constitucionalidad,
que da al traste con el derecho indígena, que niega la justicia indígena, el desarrollo, el desenvolvimiento de la justicia indígena, de las instituciones que el pueblo yucpa se ha dado. El Estado venezolano hoy se encuentra asediado por una potencia extranjera. El Estado venezolano y el territorio nacional está siendo cercado por intereses transnacionales, por intereses militares, por intereses imperiales. Estados Unidos se está movilizando con todo su arsenal de muerte hacia el territorio venezolano. Eso está claro, eso está en el contexto. No podemos olvidar esa imbricación. En ese contexto internacional, digamos, en ese contexto de asedio al territorio nacional, está aconteciendo este caso puntual de Sabino. Pero es importante decir lo siguiente. El reclamo de voces plurinacionales, la necesidad de avanzar hacia un Estado que abra sus oídos y que dialogue de manera franca y directa con los pueblos, con las naciones indígenas, que tienen lenguas, que tienen sus dioses, que tienen sus culturas y que tienen, por supuesto, sus territorios. Ese Estado debemos construirlo para fortalecer precisamente la unidad territorial contra las acciones de potencias extranjeras. El reconocimiento de la unidad territorial, el conocimiento de la diversidad en esa unidad territorial fortalecería, sería la vía latinoamericana, sería la vía nuestra americana, es la vía nuestra americana para la unidad de nuestra América frente a las pretensiones imperialistas. Es lo que nos da fortaleza. El Estado sordo, el Estado que no dialoga con la diversidad, el Estado que emite una voz unidireccional, cuando en otros momentos se ha expresado pluralmente, pero cuando en este caso, pues, que tiene un interlocutor directo en las comunidades indígenas, opta por el silencio, opta por el ostracismo, ese Estado está cerrando la posibilidad histórica de hacer un frente territorial unido, fuerte, contra las pretensiones del imperio. Por eso reclamamos no solamente a la justicia guatía, reclamamos un concepto, una definición, una ampliación del ámbito de la justicia, de manera que el Estado se diversifique, se pluralice y acoja las voces de la diversidad. Estamos en la construcción de un nuevo orden de cosas. Hoy puntualmente reclamamos que las familias indígenas, que las familias yucpas sean escuchadas, que el caso sea considerado desde otras perspectivas. Necesitamos empezar a abrir los canales de diálogo. Las instituciones deben ser menos opacas, deben estar más abiertas a esa diversidad, a esas voces dignas, expresión de pueblos que por muchos años, por siglos, se han enfrentado al Estado histórico, al Estado cerrado, al Estado excluyente, al Estado racista. El Estado venezolano hoy tiene una oportunidad de reivindicar y de plantarse ante la historia con un rostro distinto, con un rostro que acoge la diversidad, que acoge la pluralidad,